Roberto. Roberto Mateos está activo, perfecto. Enviar. Ah, de acuerdo, ya me has enviado, Roberto, perdona, no, que no he visto. Justo te buscaba cuando tú me estabas enviando. Espero que vamos a tener buena conexión. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad te agradezco inmensamente el hecho de que hayas aceptado mi invitación. De verdad, para mí es más que un honor tenerte aquí y me quedo corto al decirlo. No, hombre, muchas gracias Iván. Mira, de entrada te digo que yo no sé qué problema con el internet hay aquí, que de repente me congelo y me tengo que volver a conectar, ¿eh? Por si nos llegamos a perder. Ay, de acuerdo, esperemos que no pase, pero ya te digo que yo estoy curado de espanto. Una vez me sucedió incluso 6 veces que teníamos que reconectarnos. Así que si no pasa o si sea menor, pues podremos lidiar con Oh, ello tú y yo, no te preocupes. Primero, Roberto, si nos puedes decir cómo es eso que ahora estás en Madrid y a qué te dedicas ahora. bueno, estoy en Madrid porque mi mujer y yo preferimos venirnos a pasar el confinamiento aquí, a sabiendas que México se iba a poner muy peligroso, ¿no? Y creo que acertamos porque México no ha tenido las medidas de seguridad como las han tenido aquí en Europa y bueno, está alcanzando récords ahorita de contagios y de muertos, ¿no? Y lo segundo fue porque lo más próximo que teníamos en trabajo era una serie que supuestamente se iba a hacer en abril y al parecer se está reactivando aquí en España, ¿no? Entonces, si no hay rebrote y el COVID nos los permite, estaremos empezando a grabar ahora en julio. Ah, perfecto, muchas gracias por decirlo, Roberto. Y aprovecho también para saludar a Rizabeth Balvaro, que acaba de unirse. Yo Ah, qué también, al prepararme para esta entrevista, miré o sea, la entrevista que ella te hizo para no repetir las preguntas. ok. Y qué bien, Roberto, que estás aquí en Madrid, aunque yo esté aquí en Valencia, pero bueno, saber que estás tan cerca, entre comillas, siempre es mucho gusto. Bueno, tú estás más rico porque estás en la playa, yo no. Bueno, pero si me crees que todavía no he ido a la playa, esos 3 meses estaba trabajando con la tesis en las entrevistas. Pero bueno, sabes, si tú y tu esposa quieren venir a Valencia, están siempre más que bienvenidos. Muchas. Ah, gracias a ti, Una gran aprovecho. amiga ya, que debes conocer, que se llama Susana Pérez. Susana Pérez, ella es actriz. No, ella es periodista también y trabaja por allá. Ay, de acuerdo, Susana Pérez. Voy a anotar su nombre y luego voy a averiguar. Y aprovecho también a Otto Rodríguez, el director de las telenovelas que también se acaba de unir. Y a ver, Roberto, si nos puedes platicar un poco de tus inicios en la actuación, porque veo que la primera telenovela donde trabajaste fue de Televisa, La pícara soñadora con Valentín Pimstein, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Con Valentín Pimstein, bueno, pues fue comenzando mi carrera, fue mi primera oportunidad en una novela. Fue un personaje muy chiquito, era yo el chofer de la familia, casi sin diálogos, casi sin textos. Y bueno, así hay que comenzar, ¿no? En todo en la vida, hay que comenzar desde abajo e ir subiendo escalón por escalón hasta, pues, hay quienes llegan más alto, otros no llegamos tan alto, pero pues el chiste es mantenerse, a donde llegues, poderse mantener ahí, ¿no? Y eso creo que lo hemos logrado muy bien. Ay, correcto, sí, gracias por decirlo, porque sí, una cosa es arrancar, que también cuesta, pero el chiste es mantenerse allí Exacto. donde estás. Y bueno, a ti seguro que te ha ido muy bien, según lo veo, 35 telenovelas de todas las productoras donde participaste. Y bueno, yo a ti, entre comillas, personalmente, te conocí en la telenovela Milagros hace 20 años, así que a mí me hace mucha ilusión verte después de 20 años, Roberto, Y la, donde tenías el protagónico en Milagros, en sí, Perú. éramos Sonia Y Smith y yo. te iba a preguntar, ¿y cómo fue porque antes de eso estabas en la telenovela Hay amores que matan y luego en Milagros, ¿correcto? Correcto. ¿Y cómo fue tu entrada en América Producción y en esa telenovela de protagónico? Ok, te voy a contar el antecedente. El Por antecedente favor. fue que mi primer novela en Perú se llamó Escándalo.
Y fue no con América Producciones, sino con Iguana Producciones, con Lucho Llosa, Margarita Morales, y, y de ahí me salió Venezuela, entonces de Perú volé a Venezuela, y en Venezuela hice 3 producciones. Hice primero Reina de Corazones con Emma Rabe, que también protagonizamos Emma Rabe y yo. Después había yo firmado un contrato con Radio Caracas para hacer eh, un personaje, protagonizar una novela que se llamó Mis Tres Hermanas, pero el personaje tenía que ser 100% venezolano. Entonces estaba muy era muy conflictivo el asunto con la cuestión del acento y demás, y no había cómo justificar que el personaje venía de afuera, porque pues, era el hermano mayor de mis 3 hermanas. Y entonces, pues se habló con la gerencia del canal, entró un venezolano a hacer ese personaje, y yo hice 2 novelas más con ellos que fueron con personajes diferentes, que fue Carita Pintada y Hay Amores que Matan. Después de Hay Amores que Matan, de repente me hablan para hacer Milagros en Perú, y ellos ya habían tenido una mala experiencia con una actriz mexicana, ¿no? Entonces le preguntaron a la gente de Iguana que cómo era Roberto, si Roberto era accesible, que si Roberto era profesional, que si Roberto no causaba problemas, etcétera, etcétera. Iguana habló muy bien de mí, y entonces América dijo, bueno, pues que venga Roberto. Y así fue. Ay, de acuerdo. Gracias por decir eso. Justo dijiste algo que te iba a preguntar de cualquier forma, y eso es, Roberto, lo de tu participación en Radio Caracas Televisión, porque tú eres el primer actor mexicano que estoy entrevistando y que estaba trabajando en Radio Caracas Televisión, y yo en mis 30 entrevistas pasadas hablaba a lo mejor 90% sobre Radio Caracas Televisión. Y cuando hablaba con tus compañeros de Radio Caracas Televisión, que igual luego fueron a Televisa o a Telemundo, siempre me decían lo de acento neutro. Pero tú también dices que a ti, para ese papel de Mis Tres Hermanas, también te requerían como acento venezolano para Exacto, protagonizar. exacto, Y, exacto. Y y te han ofrecido alguna forma, algunas clases de neutralizar el acento o de ponerlo como venezolano, o cómo fue el trato. sí, bueno, se trataron muchas cosas, ¿no? Pero el hablar venezolano de barrio no es fácil, ¿no? No es fácil, entonces a mí me salía entre un venezolano mal cubano, etcétera, etcétera, y sí era muy estresante, no nada más eh, ver lo de tu actuación y memorizar tus diálogos y tus textos, sino también meterle pues un acento que no es tuyo, un acento que pues no era el venezolano convencional, sino un venezolano de barrio, que todavía es más difícil porque, pues porque sí, porque el venezolano habla diferente, ¿no? Y, y entonces sí estaba muy conflictiva la cosa, y yo fui el que fui a hablar con esta gente y les dije, miren, vamos a dejarnos de conflictos, porque yo estoy muy estresado, ustedes están muy estresados, porque todos los días sonaba por los radios, ¿y cómo va el acento del mexicano? ¿Y cómo va el acento del mexicano? Entonces dije, mira, aquí si esto no funciona, va a ser culpa del mexicano, mejor que hagan el proyecto con un venezolano y se acabó, ¿no? Yo me espero a otro proyecto, me espero al que sigue, les hago actuaciones especiales en ese inter para lo que vayamos a hacer, y y en ese inter salió lo de América Televisión en Perú. Ay, de acuerdo. Gracias de verdad por decirlo, porque según veo, esto lo de Mis Tres Hermanas y de hablar un acento tan específico del barrio, eso fue como muy cuesta arriba en ese sentido. Sí. Y te iba a preguntar, Roberto, y luego cuando entraste en América Producción para hacer Milagros, allí, ¿qué tipo de acento te requerían? ¿Acento neutro o cómo fue? No, ahí mi acento normal, ¿no? Ahí todos teníamos acento normal. En esa novela, digo, tú la viste, supongo, eh, Claro. estaba yo como mexicano, estaba Sonia Smith como venezolana, había 2 argentinos que eran Hugo Cosianzi y Juan Vitali, eh, y los demás pues eran peruanos, estaba Fernando de Soria, que en paz descanse, que
él, aunque era argentino, pues ya llevaba muchos años en Perú, ya era peruano por nacionalización. Y bueno, habíamos muchos extranjeros, ¿no? En esa novela y entonces no se requería tanto que cambiaras tu acento, ¿no? Ay, de acuerdo, allí aceptaban variedad de acentos y Exacto. Roberto, ya veo que tú ya tenías bastante experiencia de 9 años antes de entrar en Milagros y en América Producción y te iba a preguntar cómo fue para ti, bueno, de acento ya me has respondido, y cómo fue en otros aspectos para ti acoplarte y ajustarte a los requerimientos de América Producción dentro de una telenovela. Bueno, mira, fue una novela muy dura porque eran muchísimas escenas todos los días, ¿no? Trabajábamos de lunes a sábado con muchas escenas para grabar. Eh, Trabajábamos con dos, a veces hasta con tres unidades, eh, dos en exterior y una dentro del estudio. Pero bueno, sacábamos todo, ¿no? Sacábamos todo, gente muy profesional. Eh, de ahí hice muchos amigos, porque como sea, la gente trabajaba. Yo tengo un recuerdo muy bueno que al de props, a la persona de escenografía, le decían, necesito un adorno de un cangrejo. Dice, así señor. Y yo no sé de dónde lo sacaba, pero te traía un cangrejo, ¿no? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Trabajábamos a mucha velocidad. eh, y bueno, mira, experiencias diferentes, ¿no? Sí, sí, a ver, yo sí que he deducido que era bastante duro de trabajar en esa telenovela, más que todo porque tenía 220 capítulos y las telenovelas de Delia Fiallo siempre son como muy profundas y también requieren algunos personajes muy matizados. Y por Sí. eso me llamó mucho la atención de tu personaje de José Antonio Echevarría y te iba a preguntar cómo fue el proceso de construcción de ese personaje tuyo. Bueno, como todos, ¿no? Mucha información en series, películas, que haya personajes parecidos a la psicología de él. Eh, pues era un personaje pues de las típicas novelas de Delia, ¿no? Que era un personaje que pues, lo que quería era vengarse y entonces pues agarraba a la niña esta, a Milagros, para poder conjuntar toda su venganza, pero pues se acaba enamorando de ella, ¿no? Entonces, pues como hago con todos mis personajes, ¿no? Con mucha lectura, viendo muchas series, viendo muchas películas, mucho trabajo de espejo también para ver cómo mira ese personaje, cómo mira cuando quiere venganza, cómo mira cuando está enamorado de Milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, gracias por contarlo. O justamente por eso te preguntaba, porque ese personaje tenía esa peculiaridad de estar como entre el amor y la venganza. Y por Ex- ejemplo, lo que yo me acuerdo así sin pensar, cuando Milagros es de por medio, es esa relación que tu personaje José Antonio tenía con su tía Raquel, que básicamente ella era la que orquestaba toda la venganza y todo eso. Y te iba a preguntar, ¿cómo te enfrentabas tú a esa situación? Porque eso fue algo bastante peculiar. Bueno, al principio, pues apoyándola en todo esto de la venganza, hasta que empieza a tener sentimientos por Milagros y entonces ya se oponía a las cosas, ¿no? Él ya no quería seguir adelante con los planes de la tía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no quería lastimar a Milagros, porque pues él quería la vida con ella, ¿no? Sí, sí, era muy interesante, porque, ¿sabes por qué te digo, Roberto? Porque tú sabes, siempre cuando una nueva producción entra en un país extranjero, es muy difícil de que tenga como buena cabida, porque si estamos hablando del año 2000, y yo vivía en ese entonces en Serbia, y me acuerdo que eso fue la primera telenovela peruana que se ha presentado y la gente tenía a lo mejor prejuicios o el miedo, entre comillas, porque no sabía qué tal, pero con tu actuación, con la actuación de Sonia Smith, eso fue la telenovela preferida en ese entonces. Y por eso cuando yo vi Milagros que tú estabas allí, no pude no hablar contigo sobre ese personaje. Y por eso te iba a preguntar, Roberto, cuando alguien hoy en día te dice Milagros, ¿qué es lo primero lo que viene en tu mente?
Bueno, viene una gran producción, una oportunidad que Perú me dio porque si te fijas en mi currículum, Perú fue el primer país que me dio la oportunidad de trabajar a nivel internacional, fuera de México, ¿no? Sí, Eh, sí. Ya de Perú me fui a Venezuela, de Venezuela regresé a Perú, de Perú a Colombia, a Estados Unidos, después a Brasil, después a Argentina. Entonces, para mí el regresar a Perú en esa ocasión, pues era maravilloso porque ellos me dieron la primera oportunidad, ¿no? Yo le debo a la televisión peruana una carrera internacional formidable, ¿no? Co- Entonces, pues siempre el regresar a ese país a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Gracias. Te iba a preguntar, no sé si esa pregunta tiene sentido, porque antes de esa telenovela, otras telenovelas también tenían éxito internacional, pero te iba a preguntar, cuando empezaste a grabar Milagros, ¿tú ya lo sabías que esa telenovela va a tener tanto éxito internacional? No, no, digo, uno no sabe, cuando uno está empezando a grabar, pues tú no sabes cuáles van a ser los alcances, ¿no? Y es más, tuvo mucho éxito sin tener los alcances que tenemos ahora, ¿no? Porque ahora ya tenemos las plataformas, tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos Hulu, tenemos HBO, tenemos muchas que en ese entonces no existían, ¿no? Ahí era puramente internacional y que nos vieran en distintos países, ¿no? Claro, fue por eso muy marcante. Y te iba a preguntar, tú ya que trabajaste en tantas productoras, no sé si es políticamente correcto preguntarte dónde te sentías más cómodo o cuáles son tus preferencias, si podemos hablar así. ¿Qué? ¿De país te Ah, refieres? bueno, de país y de la casa de productora. Ah, no, mira, cada producción es diferente, ¿no? Cada producción tiene su encanto y tiene su desencanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo una cosa muy buena, que soy muy adaptable a las situaciones y a las circunstancias de grabación, ¿no? Eh, hay países y productoras que te ponen todas las facilidades y todas las comodidades, y hay otras que no, pero pues tú aceptaste ese trabajo, tú estás dentro, estás montado en ese burro y pues te adaptas, ¿no? Te adaptas a las condiciones que hay, te adaptas a las condiciones del clima, del tiempo, de la producción, de lo que sea y le echas para adelante, ¿no? Hay que tener adaptabilidad en esta vida para que las cosas salgan, ¿no? Claro, y más cuando hablamos de actuación. Y te iba a preguntar, Roberto, ya que estamos hablando de la telenovela Milagros, que fue en el año 2000, y allí podemos contar 5 años atrás, donde telenovelas empezaron a tener éxito intercontinental. Entonces tú ya estabas en ese momento, en ese auge, cuando la telenovela Milagros estaba de por medio y encima de eso también tenías un protagónico. Y mi pregunta es si en ese entonces, en el año 2000, en América Producción, las condiciones de la grabación sí eran óptimas, Formidables, formidables. formidables. América Televisión, pues era la gran productora de Perú. Todos queríamos llegar a América Televisión, ¿no? Por las condiciones que tenía, y más siendo el protagónico, pues imagínate, te tenían aquí con charola de plata, ¿no? Lo que tú quisieras, te pedían consejos de cosas, eh, no sé, te trataban de que estuvieras cómodo en todo momento, eh, digo, porque además te hacían trabajar mucho también, ¿no? Entonces, pues parte era tu comunidad, que querías comida especial, pues te buscaban comida especial, te trataban muy bien, ¿eh? Te trataban muy bien. Ay, gracias por decirlo, porque pienso que es muy importante. Obviamente, si tienes un trabajo responsable de ser el protagónico de un proyecto, pues hay buenas condiciones para que tú te sientas más cómodo, ya que es un proyecto tan exigente. Y justo te iba a preguntar eso, Roberto, cuando hablamos de esa exigencia, si para ti fue como difícil el ritmo de la grabación, no sé cuántas escenas has llegado a grabar en un día máximo cuando Milagros estaba. Yo creo que como 55 En un día. en un día. En un día, y Wow. para mí no era fácil porque en esa época
estaba yo todavía casado con la mamá de mi hijo, y mi hijo tenía 4 o 5 añitos, y pues también exigía atención y exigía cosas, y pues yo no podía porque trabajaba 12 horas en el canal y llegaba a mi casa a memorizarme las escenas del día siguiente, ¿no? Entonces, sí estaba un poquito conflictuado con las situaciones, pero pues a sacarlo adelante, ¿no? Es parte del sacrificio de esta carrera. Ya, claro, pero a ver, eso sí que es un poco excesivo. Yo de verdad te felicito. Cómo has podido llevar a cabo todo eso, porque lo máximo que escuché antes de la entrevista contigo, Roberto, fue que una actriz tenía 2 escenas diarias y lo que también me parecía como mucho. Y ahora cuando me dices que tenía 55 en Milagros, me dejas Ok, sin palabras. Y dentro, cuando hablamos de las... dentro de esas 55, pues varias eran nada más de ubicación, de pensamiento. ¿Me escuchas ¿Ahora todavía? bien? Ok, ¿me escuchaste? Ahora sí, sí, sigue por Ok. favor. Ah, Ah, te digo que de las 5 escenas no todas eran con contexto y con diálogo y todo, ¿no? Muchas eran nada más pensando, o pasando, o haciendo alguna cosa dentro de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? O alguna llamadita de teléfono, cualquier cosa. Claro, pero bueno, 55 es 55. Y cuando hablamos de las escenas, Roberto, ¿cuál es la escena que nunca vas a olvidar de Milagros? Hubo una escena muy bonita cuando Milagros está embarazada, que se entera de todo lo que José, de lo que el personaje pues, estaba planeando, de esta venganza y todo, y le dice que no lo quiere ver más. Recuerdo que estábamos haciendo esa escena, Sonia y yo, grabando, y cuando dicen corte, volteamos y los actores que estaban detrás de cámara estaban llorando, ¿no? Entonces es un recuerdo muy bonito de que les llegamos al corazón dentro de la grabación a los propios compañeros, ¿no? Sí, esa era una escena muy conmovedora. Yo también me acuerdo de esa. Y ¿sabes de cuál más? Tú corrígeme si me equivoco. Creo que en un momento cuando tu personaje discutía con su tía Raquel, que en un Ujú, momento tú le das a ella. ujú. Yo tengo un vago recuerdo de esa escena, pero sí me acuerdo que discutíamos mucho. Eso sí. Sí, porque ¿sabes por qué me acuerdo de eso, Roberto? Porque en 5 años atrás, en las telenovelas que nosotros en Serbia vimos, nunca fue ese momento de que alguien que es como más joven en el sentido de parentesco, que levante la mano a su padre, a su madre Ah, o a su tío, y tú en Latino- levantaste la mano. en Latinoamérica tampoco es posible, ¿no? Tampoco es posible. Lo que pasa es que aquí pues valía más ya ese amor que el personaje sentía por Milagros que la relación con la tía que lo quería envenenar y envenenar y envenenar todo el tiempo, ¿no? Correcto, justamente por eso, ya que vimos que como el amor siempre triunfa y eso es la gran moraleja de las... Y justo pienso que ese momento de tu cachetada hacia Raquel fue cuando tú te decidiste por ese amor y cuando básicamente has declarado que ya ves que esa obsesión por la venganza, que sí que fue algo tóxico, que también te contaminaba tu vida y que desde ese punto, o sea, dijiste que quieres enfrentarte a tu propia tía para luchar por el amor. Creo que Y- por eso es algo que el público nunca va a olvidar. Um, ¿Y hay alguna otra cosa de Milagros que no te he preguntado y que te gustaría compartir o algo de lo que te acordaste? No, me acuerdo que éramos un equipo muy bonito, ¿no? Me acuerdo que todos nos llevábamos muy bien, eh, hicimos muy buena relación entre todos, era siempre con armonía, era siempre riéndonos, era pasándola bien. Eh, hicimos
¿Estás ahí todavía? ¿Te me fuiste? Sí, sí, Déjame que... estoy. ¿Sí estás? Sí, sí, estoy. Ok. Recuerdo que hay bonita de Milagros que cada quien que se equivocaba le tocaba poner una moneda en una alcancía, en un marranito, ¿no? Ya fuera el director, ya fuera el de sonido, ya fueran los actores o el de audio o el que fuera, el que se equivocaba ponía su moneda en la alcancía. Y al final, con lo que se recaudó de equivocaciones, hicimos una fiesta. Hicimos una fiesta, conseguimos patrocinadores y conseguimos un salón y conseguimos eh, sillas y mesas y música y todo. Y todo se pagó con lo que recaudamos en esa alcancía, ¿no? A ese grado llegaba nuestra amistad y nuestro buen rollo grabando, ¿no? Que el que se equivocara ponía su monedita, ¿no? En este caso, pues su sol, ¿no? Y al final hicimos una gran fiesta. Digo, no alcanzaba con lo del cochino para todo, pero entre que conseguimos patrocinios y cada quien puso un poquito más de dinero, hicimos un gran fin de novela, pagado por nosotros, ¿no? Pues mira, qué bien que lo digas eso, Roberto, porque claro, esas son algunas anécdotas y algunas cosas que evidentemente no se saben de la telenovela y ojalá alguien de los productores escucha lo que tú dijiste porque es una buena motivación, ¿no? Porque aparte de tener ese recuerdo como un blooper, ¿no? También se puede recaudar el dinero y luego que se fomente ese buen rollo. Que si me Claro, permites un comentario, justo cuando entrevistaba y según mi investigación, siempre alguna telenovela que tenía como mucha calidad y mucha venta internacional y mucho éxito, siempre detrás de todo eso se escondía justo lo que tú dices, ese buen rollo entre los compañeros. Pienso que eso es algo base, porque claro, si hay buen rollo, tú vas a las grabaciones con las ganas y todo eso, y no con el fastidio, claro, solamente que tienes que hacer el trabajo y ya está. efectivamente. Entonces, muchas gracias por contarlo. Y te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo se grababa Milagros? Como 9 meses clavamos Milagros, más o menos. Meses ya, sí, si tiene 220 capítulos, sabía que es algo entre 6 meses y un año, porque son muchos capítulos, Sí, casi un año entero al aire. aproximadamente 9 meses. Y después de Milagros, te vas a Colombia para grabar Amantes del Desierto. Sí, efectivamente. Después de Milagros nos tocó Amantes del Desierto y después de Amantes del Desierto fue Vale Todo en Brasil, que Ay, de acuerdo. esa fue una novela que hizo Globo, que tuvo mucho éxito y entonces nosotros hicimos la misma novela pero en habla hispana, ¿no? En español, no en portugués. Entonces nos llevaron a un grupo de actores, también había actores peruanos, había actores venezolanos, había actores mexicanos, había actores colombianos, éramos ahí un popurrí de todos los países, ¿no? Ay, de acuerdo, eso fue entonces en Brasil, en 2002. Y si hablamos de Amantes del Desierto, que fue en 2001, en Colombia, RTI Colombia con coproducción de Caracol y Telemundo, ¿qué tal fue esa experiencia para ti? Muy buena, fíjate que yo entré 3 meses después de que ya habían ellos empezado, porque necesitaban una contrafigura, necesitaban un peso, porque se iban a separar los protagonistas, tenía que entrar una contrafigura, eh, pues a que esa separación valiera y entonces pues ella, la protagonista, tuviera algunas cosas, pues otra pareja en lo que regresaban a esa unión, ¿no? Entonces, pues me habló Telemundo, me habló RTI y nos fuimos a Colombia a hacer esa contrafigura que era el doctor Alejandro García, me parece, no me acuerdo bien el nombre. Sí, Alejandro, sí, sí, era sí, sí, doctor. Alejandro García, sí, sí. Este, y bueno, pues ese personaje se encontraba a la protagonista desmayada en un río y se la llevaba a su casa y la curaba y la consentía y se enamoraba de ella. Y también era un personaje que al final le dice, ya cuando se iban a casar, ¿no? Ya vestidos él de novio y ella de novia,
le dice, te tengo que liberar porque tú no estás enamorada de mí, estás enamorada del protagonista, ¿no? Entonces, pues dale con el protagonista. Pues mira, muchas gracias, no me vas a creer, justo te iba a preguntar por esa escena y tú me dijiste, sin que te pregunté. No, eso fue de verdad algo muy interesante y otra vez, no sé si tú estás consciente de todo eso porque a lo mejor, claro, una persona que te mira desde fuera es otra cosa que tu autopercepción, pero tú, si voy a cronológicamente, tu experiencia una tras otra, cada personaje tuyo marcó algo histórico, algún movimiento psicológico muy interesante y muy ejemplar. Entonces, si alguien quiere estudiar la telenovela, solamente con tu currículum le basta y le sobra, ya te Qué bueno. digo. Gracias, gracias. Gracias a ti, Roberto. Y te iba a preguntar sobre Amantes de Desierto, ¿eso fue tu primera entrada en algo que tiene coproducción con Telemundo? Exacto, exacto. Entonces, desde el año 2000, cuando estuviste en América Producción, que dices que muchos actores también aspiraban a lo mismo, se puede decir que se ve tu auge muy destacable, porque desde allí ibas siempre a mejor y a mejor, ¿no? Yo creo que desde Radio Caracas, ¿eh? Porque Desde Radio Radio Caracas Caracas. y Radio Caracas también, Radio Caracas me dio la oportunidad de protagonizar mi primer novela en el Y eso, 91, que se llamó Reina de Corazones, con Emma Rabe. de acuerdo, en 98, ¿verdad? Ajá, Donde tenías el personaje de Santiago Porras. exacto. De acuerdo. Entonces, tu primer protagónico en Radio Caracas Televisión, Sí, luego en América Producción y, América. y luego también telenovela donde yo también te vi fue Acorralada en 2007 con Venevisión. Exacto. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien. Ese fue mi primer novela en Estados Unidos, ¿no? Después de haber pasado por Colombia y por Brasil y todo esto, me llama Venevisión, que le producía novelas a Univisión en Miami, y esa fue mi entrada a Estados Unidos. Aún con que yo ya había trabajado para Telemundo, ¿no? Ya después, pues, después de hacer dos proyectos seguidos con Univisión, perdón, con Venevisión para Univisión, eh, ya vino la oportunidad de mi regreso a Telemundo y le hice muchas producciones a Telemundo, tanto en Argentina como en Colombia. En Colombia le hice muchas, ¿no? Con RTI. Por cierto, ¿sabes lo que es interesante? Acorralada 2007 y luego 7 años después vuelves a trabajar con Sonia Smith. Sí, ¿en dónde está Elisa? En donde está Lisa también luego, de acuerdo, primero va Acorralada y bueno, Acorralada fue una telenovela escrita por Alberto Gómez. Te iba a Sí. preguntar, ¿qué tal te encontrabas en una telenovela escrita por Alberto Gómez? Bien, bien. Lo que pasa es que Alberto hacía muchos corajes porque le modificábamos sus textos, ¿no? Como lo que querían eran modismos mexicanos, pues de repente Alberto no es mexicano, aunque él decía que pues él había vivido muchos años en México y se conocía los modismos perfectos de los mexicanos, pues decíamos, sí, pero pues esto suena mejor de esta manera, ¿no? Entonces se enojaba mucho porque le cambiábamos los textos, me acuerdo. Sí, yo entrevisté a Roberto, fue una de las primeras personas que entrevisté, por eso te quise Ah, preguntar, porque veo que es la primera telenovela que él hizo donde tú apareces, Roberto, y ya que yeah. dices que eso es la primera telenovela en Estados Unidos, en Univision, aunque ya tuviste algo que ver, bueno, con Telemundo, cuando se grababa en Colombia, lo de Amantes del Desierto, ¿qué tal te has acoplado con la vida en Miami, donde se grababa la telenovela? Bien, bien. Mira, la vida de Miami es zona de confort porque vives relajado, ¿no? No tienes problemas de delincuencia. Bueno, hay como en todos lados, pero pues muchísimo menos, ¿no? Vives relajado, tienes clima tropical, el mar enfrente, muchos campos de golf, que a mí me encanta jugar golf. Entonces yo vivía muy relajado en Miami. Lástima que lo bonito no es para siempre. Ya, todo tiene lamentablemente su, su tiempo de duración, Roberto.
Bueno, yo, por supuesto que tú tienes 35 telenovelas, todas muy renombradas, todas muy destacables. Yo únicamente te pregunto para que yo he visto, porque de esas sí que puedo hablar, por supuesto. Luego también te quería preguntar, otra vez de Telemundo, en 2011, Los Herederos del Monte. Ajá. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien. Lo que pasa es que eran muchos egos juntos, ¿no? Eran cinco herederos, eh, todos galanes, todos queriéndose comer la pantalla, compitiendo entre ellos, y esa fue un poquito más complicada, pero bueno, salió y salió adelante y muy bien, ¿no? Yo al final trato de no meterme en conflictos con nadie, mejor que se peleen entre ellos, conmigo no, y listo, ¿no? Pero como historia fue una historia muy bonita, ¿no? También, ahí tuve escenas maravillosas eh, ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre, con Natasha Klaus. Natasha Es, Klaus, sí, colombiana. Natasha, exacto. Tuvimos escenas muy, muy bonitas, una relación muy bonita también de compañerismo y de todo, ¿no? Que pues a mí prácticamente me tocaba grabar con ella, ¿no? Y entonces la pasamos muy bien. Sí, perfecto, ¿no? Porque cuando veía tu trayectoria, conozco tantas telenovelas donde tú hiciste y claro, habría tanto que contar, pero lamentablemente nos tenemos que ajustar al tiempo de una hora, entonces a ver qué Exacto. información se pueden allí meter. Y, ¿sabes? Justo lo que tú dijiste era lo que yo pensaba, pero claro, no era mío de decirlo, a lo de los egos, cuando es una producción como por ejemplo Los Herederos del Monte. Entonces, ¿tú aconsejarías a alguien cuando entra en una telenovela de protagónico, donde hay otra gente que también es protagónica y renombrada, para que se evite ese conflicto de egos? La receta es no entrar en los conflictos, para que Sí, tengas paz. no comprar conflictos, ¿no? No comprar conflictos. Cada quien es un personaje y cada quien lo desarrolla como mejor puede y al final en una novela, como en una película, como en cualquier cosa, no hay personaje chico, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor no la viste, pero fue una novela eh, que, ¿cuál fue? Me parece que fue Lola Volcán o El rostro de la venganza, no me acuerdo, no, El rostro de la venganza no. Fue Lola Volcán, que Mi corazón insiste. mi corazón insiste que mi personaje no duró mucho, pero la gente se acuerda de ese personaje. Dice, es que tú estuviste en mi corazón, insiste, y me acuerdo que hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y mi participación no fue muy grande, ¿no? Entonces, no hay personaje chico, ¿no? Depende como tú lo desarrolles y la importancia que tú le des dentro de la producción, ¿no? Claro, de acuerdo, muchas gracias por decir eso, porque, sabes, muchos actores también nos están viendo y también hay actores jóvenes y tú también es seguro que ellos también agradecen tus consejos porque son pedagógicos, educativos y yo siempre agradezco doblemente cuando algo así es de por medio. Roberto, y mira, yo lamentablemente no vi esa telenovela, aunque por supuesto que sé de qué se trata porque es un remake de una telenovela colombiana, como ya sabes, que se llama Paquita Gallego. Esa versión sí que la vi, entonces sé de qué va la trama, pero la telenovela tuya que sigue y que sí que la vi fue de 2016, Eva la Trailera, y me interesaría que nos platicaras de esa ahora un poco. Uy, de esa, bueno, pues el primer recuerdo es mi gran amiga Edith, ¿no? Que falleció. Este, yo te hablaría, antes de Eva la Trailera, te Ujú. hablaría un poquitito de Doña Bárbara, que Claro, fue, por favor, sí, sí. que fue una novela también, que fue la primera que yo hice con Edith, y que también nos fue muy bien, ¿no? Y ahí era también un súper personaje que también duró nada más la mitad de la novela, porque pues, es un personaje que era alcohólico, que estaba cirrótico y pues se acaba muriendo, ¿no? Pero era un personaje muy protector de su hija, era un personaje eh, que pues, le entregó todo su amor a una mujer que estaba enamorada de otra persona, ¿no? Y tanto Doña Bárbara como Mi Corazón Insiste las puedes ver ahorita en España porque están al aire.
Ay, de acuerdo. Sí, doña Bárbara, vi algunos capítulos, así que sé de qué va. Y también sé porque leí el libro de Rómulo Gallegos, de doña Claro, Bárbara, porque para todos nosotros que estudiamos la cultura, bueno, la cultura hispanoamericana y la lengua española, eso fue literatura obligatoria en la ok, universidad. ok, Y también, ok. si me permites una anécdota, yo me acuerdo que no he llegado a leer ese libro de doña Bárbara cuando se debía, cuando teníamos el examen y únicamente en la televisión vi un par de capítulos y pensé que de eso me voy a salvar. Y luego cuando vino la hora de examen, me acuerdo que nos preguntaban de los personajes y yo escribía todo lo que pasaba en la telenovela. Y por supuesto que suspendí el examen y luego me dijo la profesora, mira cómo se ve que alguien ve las telenovelas en lugar de leer los libros. Sí. Ahora Entonces, regresa, perdón. no, no, por eso digo que primero vi la telenovela únicamente algunos capítulos porque estaba muy ocupado y luego leí el libro, entonces sé de qué era trama y es una novela, bueno, muy emblemática para la cultura venezolana y de paso latinoamericana. Exacto. Y bueno, regresando a tu pregunta inicial, Eva la trailera, ese personaje fue una maravilla. Una maravilla, Francisco Mogollón, eh, porque era un hombre, bueno, es esta pareja de Francisco Mogollón y su mujer fue súper exitosa dentro de Eva la Trailera porque le llegaron al corazón a la gente, ¿no? Era una pareja hasta cómica, ¿no? Por todo lo que hacían y demás. Pero una pareja que les habían robado a su hijo recién nacido y estaban en busca de él, ¿no? Y lo iban manejando poco a poco, queriéndose acercar a él, y fue muy divertido, ¿eh? Muy, muy divertido hacer ese proyecto. ¿Y te acuerdas cuánto tiempo duraba la grabación de Eva la Trailera? Bueno, acuérdate que al personaje lo matan también, ¿no? A Pancho Mogollón lo matan. A mí me tocó grabar como 4 meses y yo creo que ellos grabaron como 7, más o menos. Sí, porque me acuerdo que era un proyecto también muy exitoso y también muy, muy exigente en ese sentido. Ajá, También realizado por Telemundo y también escrito por Valentina Párraga, también claro. otra escritora venezolana, que también es muy famosa en Estados Unidos y en el mundo. Y te iba a preguntar, ¿y qué tal te encontrabas en sus personajes? ¿De quién? ¿De Valentina? Sí, sí, de Valentina Párraga, No, sí. maravilloso. Pues sí, si el primer personaje que yo hice con Valentina fue en Carita Pintada con Radio Caracas en el 99 o 2000, me parece, por ahí. Sí, sí, pero eso te Este, pregunto, porque luego después de muchos años sí, volviste en otro sí, país con Valentina Párraga. y no, y nos vemos ahora, Valentina vive en Miami, y nos vemos ahora, si nos llegáramos a encontrar, y nos saludamos con todo el gusto del mundo, como si estuviéramos en el 2000 o en el 2011 o 12, lo que ha sido Eva la Trailera, este, acaba siendo gran amigo de la gente, ¿no? Yo a Valentina le tengo muchísimo cariño porque nos reíamos mucho, ¿no? Cuando mataron al personaje de Eva la Trailera, hubo gente que le escribió a Valentina que por qué había matado ese personaje, si era el único personaje que respetaba y que defendía los valores familiares y demás y todo esto. La gente estaba descontenta porque habían matado a Pancho Mogollón. Bueno, sinceramente, yo también lo pensaba, pero por supuesto yo no me atrevería a escribir a Valentina Párraga. Por eso, pero sí, es muy interesante, porque también, sabes, una producción de Telemundo Internacional, también luego de Valentina Párraga, con un elenco de primera, y eso fue la última telenovela pura y dura que yo vi, porque después de 2016 ya sabes muy bien que se estaban haciendo algunas telenovelas, entre comillas, a lo mejor con toque de humor o a lo mejor más inclinando hacia las series y todo aquello. Y por eso te iba a preguntar, ya que tu último proyecto fue El Dragón, que más se denomina como una serie que una telenovela. Te iba a Ese, preguntar, ¿qué opinas tú sobre eso y qué tipo de actuación va más con tu personalidad, una serie o una telenovela? Mira, lo que pasa es que las cuestiones ya están cambiando mucho, ¿no? Eh, desde el modo de grabar, ¿no? Ya ahorita es más formato cine que formato televisión. Lo segundo es que las historias, pues ya tienen que ser más ágiles, ¿no? Muchas veces el formato telenovela, tú dejabas de ver 15 días la novela y la volvías a poner y seguían lo mismo, ¿no?
se alargaban mucho las situaciones para llenar muchos capítulos, ¿no? Y entonces ahora en los seriados todo el tiempo está pasando algo porque ya no son tantos capítulos, ¿no? Entonces ya no se pueden alargar las situaciones, entonces todo el tiempo pasan cosas nuevas. Yo prefiero el formato de ahora, ¿eh? Yo prefiero el formato de ahora. Eh, tiene más realismo, es más real la situación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, es interesante, bueno, y qué bien que lo prefieras porque eso es lo que hay ahora. La verdad es Y, que sí. y bueno, y también que está en Netflix, que es también algo más popular para ver las series y todo aquello. Y lo que te iba a preguntar, justo lo que decías, que las series en ese sentido son más reales que las telenovelas que a veces son muy dramáticas y con a lo mejor mucha tensión emocional. Pero ¿qué piensas, por ejemplo, como tú dices que siempre sucede algo? A lo mejor piensas que igual, bueno, pregunto, que ese también exceso de acción tampoco es algo lo que es existente en una vida cotidiana y normal. Bueno, bueno, pero suceden cosas, ¿no? Sí, ya te digo, la vida real es completamente diferente. Al final lo que nosotros hacemos es ficción, ¿no? Porque a mí me han entrevistado y me han dicho, oye Roberto, pero ¿cómo está la situación en Latinoamérica, eso de que estén haciendo cosas de narcos y demás? Bueno, pues no estamos hablando de vida real de nadie, ¿no? Estamos haciendo ficción precisamente donde hay mucha acción, que no es real tampoco, eh, y donde pues es lo que ve la gente y es lo que le gusta a la gente y pues tú le tienes que dar a la gente lo que le gusta para que te vea, ¿no? Porque si le grabas otra cosa y no le gusta, pues entonces te quedaste ya fuera del rating y fuera de la expectativa que todo el mundo quiere, ¿no? Correcto, y muchas gracias por decirlo de una forma tan clara, porque eso es el eje de la conversación, que tú dices que hay que tener siempre presente, que eso es la ficción. Y una cosa que telenovelas tenían como una inclinación, eso es que se confundía la realidad con la fantasía. Y por eso te iba a preguntar si alguna vez durante tu trayectoria tan abundante te ha sucedido que te confundiste con algún personaje. No, no, porque los personajes, cada uno tiene su esencia, ¿no? Este, ahorita te repito que a mí me gusta hacer mucho trabajo de espejo porque últimamente he estado haciendo cosas de villano, ¿no? Como en El Dragón, que es el gran villano del Dragón, ¿no? Y anterior al Dragón también hice un par de cosas, también de villano, y como que ya marcas en un personaje un cierto tipo de expresión, de mirada, de cuestionamiento y demás. Y cuando te toca hacer otra cosa, de repente estás haciendo una escena y ¡pum! Se te viene la mirada del personaje anterior, ¿no? Y dices, no, espérate, este personaje no ve así, no puede tener esa visión hacia las cosas y hacia el compañero, porque entonces ya no es el personaje que estás haciendo, ¿no? Justo yo te iba a preguntar, Roberto, cuando hablamos de personajes de villanos, ¿qué es lo que tú más aprendiste durante tu trayectoria de un personaje de villano? Que el villano, eh, lo primero, ahora con el nuevo formato de cine, lo de cine es aquí, ¿no? El cine es aquí. Entonces todo es muy visual, ¿no? Y los ojos tienen que hablar. Si los ojos no hablan, entonces no sirves para hacer ese personaje, ¿no? El ojo tiene que decir, te odio, el ojo tiene que decir, no te metas conmigo, etcétera. Como cuando haces algo de amor, los ojos tienen que decir, te amo, ¿no? Todo es visual, ¿no? Entonces vas aprendiendo todo eso. Yo fui mucho dentro de mi carrera, conforme iba yo creciendo, yo me quedaba mucho a ver las escenas, por ejemplo, de los grandes actores de la época, ¿no? Eh, muchos, porque si me vas a preguntar cuál, no, muchos. Este, y entonces yo veía, por ejemplo, sus pausas, veía las miradas, veía en qué momento respiraban, eh, eh, todos sus movimientos, y le iba robando un poquito a cada uno, ¿no? Un poquito a cada uno, y me armaba yo una cosa interna mía, ¿no? Pero quitándole un poquito a cada quien, ¿no? Y así me fui armando, ¿no? Así me fui armando y pues ahora saco